Ya estamos de regreso aquí en Anal Superior. Me da muchísimo gusto saludarte, querido Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Gracias por la invitación y tu apoyo al sector, como siempre. Me preocupa. Mira, estaba viendo justo antes del programa que ya las exportaciones de berries se están volviendo más importantes que el tequila y el mezcal combinados. Bueno, David, todo el sector ha estado creciendo. Justamente ahorita ando por acá, por Ciudad Obregón, con el secretario Villalobos, que publicaron el informe del CIAP de cómo van los resultados del sector. Para que tengas una idea, en 94 exportábamos 44 mil millones de dólares y este año vamos a cerrar con cerca de 50 mil millones de dólares en el sector. Ha sido un sector ganador a todas luces. Sí, que incluso la pandemia no le generó daños, o no como a otros sectores. Un sector muy resiliente, continuamos creciendo, pero lo que es más importante, David, seguimos alimentando a 124 millones de mexicanos durante una época que fue muy complicada. Oye, pero a pesar de todas estas buenas cifras, me da la impresión de que por el tema del maíz podríamos ponernos en riesgo porque simple y llanamente, pues no tarda Estados Unidos en convocar a un panel por el tema del maíz. Bueno, mira, desgraciadamente ha habido unas declaraciones que han sido muy desafortunadas en donde hablan que quieren prohibir la importación del maíz amarillo que viene de Estados Unidos, un maíz que consume nuestro sector pecuario, un maíz que se ha venido consumiendo los últimos 30, 35 años sin ningún tipo de afectación a la salud y menos a nuestras aves o a nuestras reses. Y definitivamente pues es el corazoncito del comercio entre México y Estados Unidos. Nosotros les mandamos frutas y verduras y ellos nos están mandando granos. Entonces, para eso son los tratados de libre comercio, para eso son. Esa es la ventaja de los tratados de libre comercio, Juan. Correctamente, de la complementariedad. Y el presidente nunca ha dicho que no se va a importar para el sector pecuario, no quiere que se plante en México los maíces transgénicos, están prohibidos y estamos de acuerdo con eso, pero no podemos poner en riesgo pues la relación comercial tan importante entre México y Estados Unidos en el tema agroalimentario. A ver, Juan, la posición o lo que se ha dicho es que México va a dejar de importar maíz de los Estados Unidos en 2024. ¿Esto es factible? Definitivamente no es factible porque no lo vamos a poder encontrar en ningún otro lugar del mundo. Y si lo llegáramos a hacer, significa que vamos a afectar de manera muy importante a nuestro sector pecuario, pero lo que no tiene ningún sentido, David, es que vamos a estar importando proteínas de otros países que utilizan precisamente esos maíces para alimentar a su ganado, a sus aves, a sus puercos. A lo mejor creo que debimos haber comenzado por ahí, Juan. ¿Qué es lo que pasa con el maíz transgénico? ¿Cuál es la discusión que Estados Unidos ha dicho? Vamos a tomar una decisión, o han invitado a México a tomar una decisión con base en la ciencia. Correctamente, hacia adelante, lo que nos va a sacar adelante nuestro campo, David, es la ciencia y la tecnología para producir más con menos de manera sustentable. El mundo va a seguir creciendo, la población, y los tenemos que alimentar a precios justos. Y precisamente este tipo de semillas que hoy en día se utilizan en todo el mundo y que han probado ser que son inofensivas hacia la salud, no nada más humana, sino de nuestros animales, pues es claro que no las podemos prohibir y no podemos regresar a una agricultura del siglo XVII, en donde tendríamos rendimientos por hectárea de 2 toneladas, cuando se necesitan 18 o 16 toneladas por hectárea para poder alimentar a esta creciente población mundial. ¿De dónde tú crees, Juan, que viene esta confusión, esta creencia, esta manera de ser que parece es que Jesús Rodríguez era la única que lo traía, pero que es una posición muy enraizada entre ciertos sectores de este gobierno? Desgraciadamente hay una parte que es muy ideológica y que eso es los que están tratando de empujar una agenda que no tiene nada que ver con lo que necesita nuestro campo,
y con lo que necesitamos y las herramientas que le tenemos que dar a nuestros agricultores para seguir siendo competitivos y seguir manteniendo un lugar séptimo en el mundo de exportaciones agroalimentarias. A ver, aquí, ¿cómo explicar, cómo pasar este asunto? Me dicen que la Secretaría de Economía es que se puede arreglar cuando entienda nuestra posición. Pues la posición es esa, la que habías planteado, de que se va a dejar de importar y que maíz de los Estados Unidos. No hay mucho que entender de esa explicación, ¿no? No hay mucho y estoy seguro que la secretaria Buenrostro va a hacer un análisis concienzudo del tema y es evidente que va a poder sopesar los pros y contras de todas estas posturas y va a llegar a una conclusión que estoy seguro va a ser buena para nuestro campo y para el país. Desde tu punto de vista, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que Estados Unidos se presente una queja en el marco del Tratado de Libre Comercio que podría derivar en un panel? Bueno, ahí sí no sabría, David, cómo se manejan las cosas dentro del Departamento de Comercio y del USTR en Estados Unidos. Es evidente que ha habido muchas cartas que han venido de congresistas, de la Secretaría de Agricultura americana, y evidentemente pues son llamados de atención que estoy seguro que la Secretaría de Economía está sopesando y está de alguna manera en diálogos, al igual que la Secretaría de Agricultura mexicana con sus homólogos en Estados Unidos. ¿Qué tan preocupado está el Consejo? No, estamos preocupados porque una decisión de estas pudiera tener una afectación muy importante. Por ejemplo, David, hoy en día el sector pecuario nacional representa el 42% del PIB agroalimentario nacional. Estás hablando de cientos de miles de gentes que dependen en zonas rurales de nuestro país de ese sector y además fungen una función muy importante de proveer proteína barata a 123 millones de mexicanos. En ese sentido, ¿has tenido contacto con la secretaria Buenrostro? ¿Ya ha habido acercamiento entre ustedes y el gobierno? Sí, por supuesto, continuo, no nada más con la secretaria Buenrostro, sino también con el secretario Villalobos. Y como te mencionaba, están analizando y entienden bien el tema. En específico, el secretario Villalobos ha hecho una labor muy clara de cuál es su pensamiento en cuanto a este respecto. Y te puedo decir que está muy alineado con lo que pensamos en nuestro campo en estos temas. Ahora déjame regresarte a lo que me hacías favor de platicarme al principio. Lo bien que le ha ido al sector, ¿cómo aprovechar? ¿Cómo hacer de que esto no sea una burbuja de crecimiento y que luego vuelva a ser bueno, pero no suficientemente bueno o que explote hacia arriba? Mira, David, como te mencionaba al principio de la entrevista, nuestro sector se ha ido construyendo los últimos 30 años. Y ha sido un esfuerzo de muchos miles de mexicanos a lo largo y ancho de nuestro país. Las decisiones de política pública que tomemos el día de hoy, como las que estamos hablando, son las que van a tener un impacto y son las que van a estar dando resultados en 3, 4 años. Sí. Lo que hagamos el día de hoy es lo que nos va a impulsar los resultados en el mediano y largo plazo. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser conscientes que la seguridad alimentaria en México y en el mundo cada vez se vuelve más importante. Es más, yo te diría que es un tema de seguridad nacional. Sí, y es muy importante que realmente cuidemos este gran activo que hemos construido los últimos 30 años y que da empleo y bienestar en todas las zonas rurales de nuestro país. ¿Cómo quitarle esas frases que digo yo que son muy buenas para el discurso, muy buenas para la marcha? Como decir, sin maíz no hay país, que al final del día sí es cierto, pero no dice absolutamente nada. Bueno, pues necesitamos maíz y un maíz productivo por hectárea para que no le dé nada más de comer a la gente que lo planta, pero que tenga excedentes para poder educar, darle salud a sus familias y que podamos alimentar a todos los mexicanos que tenemos en este país. Querido Juan, siempre me da mucho gusto platicar contigo. Te mando un abrazo. Igualmente, David, gracias y un saludo a todo tu auditorio. Gracias.